Estás escuchando Un Domingo en su Hogar por Rancagua FM. Y seguimos adelante, el reloj marca las 11:06. Vamos a la dirección meteorológica a ver qué nos dice en cuanto a la temperatura. Aquí en Rancagua, con cielos totalmente despejados, tenemos 21 grados. La máxima estimada, con nubosidad parcial variando a despejado, 29 para esta jornada dominical, domingo 15 de diciembre. Y gracias, como siempre le decimos, a la Clínica Clever Salud, ya tenemos nuestra entrevista de esta hora y vamos a saludar, esta vez nos acompaña el doctor Carlos Torres, médico traumatólogo, especialista en lesiones de rodilla, tal como lo habíamos anunciado, con una amplia trayectoria en el diagnóstico y tratamiento de problemas articulares. El doctor Carlos Torres, bueno, digamos que se dedica a ayudar a sus pacientes a recuperar la movilidad y prevenir futuras lesiones. Es conocido el doctor Torres por su experiencia en técnicas quirúrgicas y por su enfoque en la rehabilitación integral. En esta entrevista, en este diálogo, en esta conversación, nos brindará valiosos consejos sobre las lesiones más comunes de la rodilla y cómo podemos cuidar y mejorar esta articulación tan importante de nuestro cuerpo. Así que le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor Carlos Torres. ¿Cómo está, doctor? Muy, pero muy buenos días, y le decimos que le agradecemos este contacto que para nosotros es muy importante. Hola Luis, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Para mí también es muy importante poder colaborar con este tipo de instancias y oportunidades, así que se agradece. Claro, y siempre lo decimos, doctor Carlos Torres, que la Clínica Clever Salud tiene un equipo formidable de especialistas, entre ellos los especialistas en traumatología, como es el caso suyo, y esta vez vamos a hablar de las lesiones de rodilla. Cuéntenos, doctor Torres, ¿cuáles son las lesiones de rodilla más frecuentes que usted tiene que atender ahí en su consulta? Bueno, habitualmente las lesiones más frecuentes son las lesiones asociadas al deporte en general, lesiones meniscales, ¿cierto? Lesiones relacionadas a la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla y también lesiones del punto de vista más degenerativos, ya sea la artrosis de rodilla o la también de repente llamada condromalacia rotuliana, ¿cierto? Que este desgaste un poco del cartílago de la rótula. En términos generales, esas serían como las cuatro más frecuentes, habiendo una gama bien amplia, digamos, pero digamos que esas serían las lesiones más frecuentes. Doctor Torres, ¿qué causa el dolor de rodilla? Bueno, la verdad es que varias cosas. La rodilla es una articulación bastante compleja, con estructuras bastante importantes en su interior, como le mencionaba recién, meniscos, ligamentos, cartílagos, cada uno de estos puede causar por sí mismo dolor. El desgaste del cartílago, las lesiones de los meniscos, evidentemente la rotura de los ligamentos, etcétera, etcétera. Lesiones por sobrecarga, por ejemplo, pacientes que hacen mucho deporte o pacientes que en su faena laboral están sometidos a mucha carga en sus rodillas, eso también les puede generar dolor. Doctor, pero también esto puede ser un síntoma más de una infección o de una enfermedad, como por ejemplo la artritis, la gota. Exacto. Siempre está el diagnóstico diferencial en relación a una infección. Es decir, un paciente que se presenta con un aumento de volumen de la rodilla, con calor, con aumento de la temperatura local, con imposibilidad para mover la rodilla. Esos son signos y síntomas que nos hacen pensar que puede haber alguna infección. Obviamente eso siempre se asocia a un compromiso del estado general, es decir, el paciente igual tiene fiebre, etcétera, etcétera. Eh, Sin embargo, dolores menos intensos, que si bien es cierto está el dolor, uno puede movilizar la rodilla, puede haber cierto grado de inflamación, nos pueden indicar o a una gota, digámoslo así, o alguna lesión de las otras estructuras que yo le mencionaba anteriormente. Ahora, en el caso de que el paciente se presente con dolor, aumento de volumen, fiebre, etcétera, etcétera, evidentemente lo recomendable es que consulten algún servicio de urgencia para poder ser evaluado de la manera más precoz posible, digamos.
Claro. Doctor Torres, entonces el grado y el tipo de dolor también, dependiendo del motivo que lo origina, que a menudo puede ser un buen indicador del tipo de lesión, ¿es así? Exacto. O sea, hay distintos tipos de dolores, digámoslo así. Hay dolores que son más bien localizados dentro de la rodilla, que nos pueden indicar que hay una patología bien puntual, por ejemplo, en la lesión de los meniscos, que duele en el fondo tanto en el lado interno o en el lado externo de la rodilla, pero un dolor más bien puntual. Se puede acompañar o no de este aumento de volumen o derrame que uno le dice, pero en general no se asocia de aumento de temperatura o de fiebre, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene síntomas más globales, es decir, más sistémicos, de fiebre, etcétera, eso se puede asociar a un proceso más infeccioso, inflamatorio, que algo más puntual de la rodilla. Perfecto. Bueno, contarle a la audiencia, por si recién se integra, estamos conversando a través de la radio Rancagua con el doctor Carlos Torres, médico traumatólogo, especialista en lesiones de rodilla de la nueva clínica Clever Salud. Doctor Torres, ¿cómo podemos diferenciar entre una molestia pasajera y también una lesión que requiere atención médica especializada? Bueno, como te mencionaba recién Luis, dentro de la rodilla hay estructuras como los meniscos, cartílagos y ligamentos, que cada uno de esos nos va a llevar a que se puedan lesionar, digamos. Entonces, frente a esta inflamación, al derrame, a un dolor que es más bien persistente, me imposibilita hacer la actividad de la vida diaria, la verdad es que esos son síntomas que a uno le deberían hacer pensar de que efectivamente puede haber una lesión en la rodilla y amerita una consulta. Lo otro que te mencionaba, lesiones por sobrecarga, pacientes que son muy deportistas o pacientes que tienen un trabajo más bien, bien cargado a lo físico, gente que trabaja en la minería o gente que trabaja en la agricultura, por ejemplo, someten su rodilla a grandes esfuerzos. Por lo tanto, estos dolores que son persistentes, que se asocian a inflamación, que no te dejan hacer tu vida diaria de forma normal, ameritan una consulta especializada, digámoslo de esta forma. Claro, y doctor, también hay factores que contribuyen a las lesiones en personas sedentarias también. Siempre hablamos de las personas con actividad, como deportistas, pero también a las personas sedentarias le puede ocurrir. Hay factores. Sí, por supuesto. O sea, a partir de los 40 años todos comenzamos, ¿cierto?, con un proceso de degeneración de nuestra estructura, sobre todo en la rodilla, hablando en específico, empieza a desgastarse ya el cartílago, los meniscos, ya cambia su composición del colágeno, por lo tanto, ya se predispone de una forma fisiológica, digamos, a que puedan aparecer lesiones. Pero en la gente más sedentaria, digamos, de hecho, el mismo sedentarismo ya nos predispone a sufrir lesiones. El estado muscular del paciente, uno va perdiendo musculatura, por lo tanto, lo ideal es mantenerse siempre con un buen estado físico-muscular, buena movilidad, mantenerse siempre hidratado, ¿ya? La deshidratación puede predisponer a lesiones musculares, por ejemplo, cuando uno va, sale al centro, caminatas largas, etcétera, etcétera, se pueden producir lesiones musculares. Lo otro es un equipamiento, digamos, adecuado para hacer las actividades que uno realice en el trabajo, un equipamiento adecuado en el deporte, un calzado adecuado, por ejemplo. Esas son situaciones que a uno debería poner siempre atención para evitar alguna lesión, digamos. Claro, doctor Torres, en ese aspecto los chilenos somos un poco despreocupados, ¿cierto? Sí, en general sí. No tenemos tanta conciencia de la salud física, digamos. O sea, si bien es cierto, nos preocupamos a veces de controlarnos la hipertensión, ¿cierto? Controlarnos la diabetes, el hipotiroidismo, etcétera, pero descuidamos un poquitito el tema físico y muscular, ya que finalmente para cuando uno logra ya mayor edad, sobre los 60, 65 años, honestamente son los músculos los que nos protegen y previenen que nuestras articulaciones se desgasten de una forma más acelerada.
Efectivamente. Bueno, y también agreguemos, doctor Torres, que en la clínica Clever, ahí ustedes cuentan con traumatólogos especialistas en diferentes especialidades y exámenes de apoyo para un diagnóstico integral enfocado en el concepto de la medicina inteligente. Ustedes han formado un equipo realmente fantástico, la gente está muy agradecida. Sí, exactamente. Yo diría que he logrado em, generar el equipo de traumatología más completo. Yo te diría, dentro de la región tenemos especialistas de todas las extremidades, no solamente rodillas, sino tobillo, mano, muñeca, hombro, columna, cadera. Entonces, podemos brindarle a la gente, a los pacientes, una atención efectivamente integral y con profesionales realmente capacitados, digamos. Claro, y también los análisis, los diagnósticos, los tratamientos, doctor, y el seguimiento que es fundamental de las dolencias adquiridas por el sistema músculo-esquelético, ustedes como profesionales lo siguen permanentemente. Exactamente. Como te decía, logramos integrar un buen equipo asociado al personal de kinesiología y de rehabilitación. Contamos con muy buen apoyo de imágenes de última tecnología, y podemos hacerle, y lo vamos haciendo efectivamente, como usted dice, el seguimiento a todos los pacientes. Hay una muy buena comunicación entre los colegas, por lo tanto, podemos aportar de distintas visiones, ¿cierto?, en el bienestar del paciente. Así es, conversamos a esta hora con el doctor Carlos Torres, médico traumatólogo de la clínica Clever, especialista en lesiones de rodilla. Eh, Doctor Torres, ¿cuándo se recomienda una cirugía y cuándo es posible optar por tratamientos menos invasivos? Mira, es una muy buena pregunta, Luis, porque en general el paciente llega a la consulta siempre con el temor de tener alguna lesión que requiera un proceso quirúrgico, digamos, como la solución de su problema. Y la verdad es que es una pregunta un poco difícil de responder, pero bajo mi concepto, uno en general siempre tiene que intentar un tratamiento conservador en la medida de lo posible, ya. ¿Ya? O sea, hay lesiones degenerativas de la rodilla como la artrosis leve o moderada que sí se puede uno hacer un tratamiento conservador. Hay lesiones de menisco que uno pudiese, en el fondo, intentar un tratamiento conservador, y si es que este tratamiento falla, bueno, uno eventualmente puede ofrecerle al paciente alguna alternativa quirúrgica. Em, Lesiones de desgaste de cartílago, de la rótula, etcétera, etcétera, las disfunciones patelofemorales en donde la rótula no funciona bien por un tema muscular, como conversábamos recién, son pacientes que uno puede ofrecerle un tratamiento conservador. Ahora, lesiones, como te decía recién, meniscales, que hay un trocito de menisco que está ahí suelto, dando vuelta, o que te produce un bloqueo articular, lesiones de ligamentos cruzados, probablemente en pacientes jóvenes que quieren seguir realizando deporte, o artrosis ya severa, en donde uno ha intentado de todo lo posible por aliviar el dolor del paciente, no es posible. Son patologías en las cuales uno lisa y llanamente le ofrece un tratamiento quirúrgico al paciente. Perfecto. Buena información la que nos entrega a esta hora el doctor Carlos Torres Valenzuela, que es médico traumatólogo, especialista en lesiones de rodilla de la clínica Clever. Eh, Doctor Torres, ¿qué recomendaciones tiene para deportistas aficionados que quieran proteger sus rodillas durante la actividad física, especialmente los deportistas de fin de semana, Fin de doctora, semana. que son muchos? Sí, estamos llenos ahora, Estamos eso es llenos. bueno, ¿verdad? Sí, Eso es sí. bueno. Y es preocupante Eh, también, pues es preocupante porque ahí donde probablemente estén la mayor cantidad de las lesiones. de las lesiones, sí, efectivamente. Entonces, en ese sentido, es importante, Luis, que el paciente se preocupe de que el deporte que va a realizar lo haga de la forma más preparada posible, en el sentido de tener el equipamiento adecuado. Si un paciente se va a dedicar al running, por ejemplo, que tenga un calzado adecuado, especializado para el running. Si va a hacer, ahora que está de moda el pádel, digamos, que tenga una zapatilla adecuada, que se preocupen de hacer ejercicios preventivos.
la movilidad articular, la elongación de la musculatura previo a realizar el deporte es fundamental para evitar lesiones. Como te mencionaba anteriormente, la hidratación también es clave para prevenir cierto tipo de lesiones. El reposo adecuado post ejercicio y la alimentación adecuada post ejercicio también son cosas importantes a tener en cuenta para que el músculo se pueda recuperar de buena forma, la alimentación balanceada con antioxidantes, etcétera, etcétera, para que uno pueda prevenir ciertos tipos de lesiones. Y en ese aspecto, doctor, aquí hay una pregunta que nos hacen. ¿Qué cosas se debieran hacer o para evitar durante los 3 primeros días después de haberse lesionado, para no dañar más la rodilla? Bueno, en general, uno siempre que hay inflamación, ¿cierto? En alguna articulación, no solamente en la rodilla, las cosas básicas son obviamente el reposo, ¿cierto? Aplicar hielo para contener esta inflamación, la inmovilización de la articulación en caso que sea necesario, y bueno, algún medicamento, ¿cierto? Antiinflamatorio, analgésico, eh, que puede ser indicado por alguno de los profesionales. Eh, pero básicamente es evitar, obviamente, lo que causó la lesión, el reposo, el hielo y eventualmente la inmovilización, dependiendo del tipo de lesión que haya ocurrido. Nos pregunta si es aconsejable masajear la rodilla lesionada. Eh, Mira, honestamente no aporta ni quita. Si va más bien por un lado de placentero al paciente, si esto le conforta, le quita el dolor, no hay problema que lo pueda realizar. No va a agravar la situación. Perfecto. ¿Y las cosas que se deben evitar después de tener una lesión? Bueno, en el fondo es sobrecargar la articulación, evitar lo que te produzca el dolor, y si es demasiado, digamos, importante el dolor y que no te deja hacer tus actividades, evidentemente la consulta con alguno de los profesionales. Claro, efectivamente. Y ahí también se podría usar inmediatamente un par de muletas o una muleta en el caso de algún lugar específico. Exactamente, si el dolor no te permite apoyar, el dolor no te permite mover la articulación, eventualmente el uso de uno o dos bastones es recomendable para, más que nada, aliviar un poco el dolor. Efectivamente. Bueno, conversamos con el doctor Carlos Torres Valenzuela, médico traumatólogo, especialista de lesiones de rodilla de la clínica Clever Salud. Bueno, y en el caso de las personas mayores, doctor Torres, ¿cómo pueden cuidar sus rodillas para evitar lesiones relacionadas con ya el desgaste articular? Bueno, es lo que estábamos conversando, Luis, en el fondo es que se mantengan activos, ¿ya? El sedentarismo, la inactividad produce un desgaste acelerado de la articulación. Por lo tanto, mantener una actividad física, idealmente sin impacto, y en ese sentido, el ocupar una bicicleta estática o estas cosas que son elípticas, o en este tiempo que ya estamos con calor, trabajos que sean actividad física en piscina, es 100% recomendable. Mantenerse en buen peso y, como te comentaba adelante, un buen estado, digamos, muscular. Buena alimentación, etcétera, etcétera. Pero básicamente mantenerse activo, con buena musculatura y un buen peso. Y en ese aspecto, ¿el uso de colágeno también es importante, doctor? Mira, hay distintos medicamentos que el mercado de repente sugiere, pero que honestamente los estudios clínicos a nivel mundial no han demostrado ser 100% efectivos en recuperar colágeno o prevenir que el desgaste del cartílago se siga realizando. En este sentido, nosotros en la clínica Clever Salud estamos utilizando la administración de distintos medicamentos, dentro de ellos el que más ocupamos el ácido hialurónico. Ácido hialurónico dentro de la rodilla ha mostrado mejores resultados en cuanto al manejo del dolor y evitar que
el cartílago se desgaste de una forma más acelerada. Por lo tanto, en ese caso yo lo invito a consultar, ¿cierto? Con el equipo de rodilla, en este caso, de la Clínica Clear Salud, y eventualmente ahí nosotros los podemos aconsejar si es recomendable o no, dependiendo del caso, administrar este ácido hialurónico dentro de la rodilla para prevenir que el desgaste sea de una manera acelerada. Tenemos varias preguntas, doctor Carlos Torres, de los auditores. Entre ellas, aquí David nos dice si sirve la máquina TENS, la electroshock. ¿Será para el tema de los dolores? Sí, la máquina TENS es un instrumento que ocupan bastante los kinesiólogos y fisioterapeutas para el control del dolor. Y sí, efectivamente sirve. Hay que saber un poquitito ahí regular la intensidad, pero no es algo tan complejo. Pero efectivamente sí, tiene su rol, digamos, dentro del manejo del dolor. Y otra pregunta aquí, Juan Pablo Vera nos dice buenos días y buenos días al profesional que estamos entrevistando, al doctor Carlos Torres. Dice, por favor, preguntar, ¿andar mucho en bicicleta no afecta la rodilla? ¿Es recomendable? Como te mencionaba recién, es recomendable el uso de la bicicleta. Eh, Solo algunas consideraciones, dependiendo del paciente, que uno podría aconsejarle ocupar el sillín quizás de un poquitito más alto de lo habitual, cosa de no flexionar tanto la rodilla cuando hay un desgaste principalmente en el cartílago de la rótula, que eventualmente pudiese generar un poquito más de dolor. Pero sí, es totalmente recomendable el uso de bicicleta, ¿ya? Porque mantiene la movilidad de la rodilla, no tiene el impacto, permite tener buena musculatura y además controlar el peso. Por lo tanto, sí o sí recomendado bicicleta. En general, la actividad que no provoque golpe es ideal para una buena mantención ahí de la rodilla. Exactamente. Es habitual recibir en la consulta pacientes con buenas intenciones de realizar actividad deportiva y se meten, digamos, a estas clases de zumba, etcétera, etcétera. Y la verdad es que llegan, claro, con la rodilla bien inflamada, bien adolorida, porque claro, la zumba y ese tipo de cosas tienen harto rebote en la rodilla. Claro. Entonces, no va indicado en este caso. Respecto, aquí hay una consulta de otro auditor, dice, respecto a los medicamentos para las lesiones de rodilla, eh, por ejemplo, dice paracetamol o el ibuprofeno para tratar el dolor leve o moderado, ¿sirve? Sirve, sí, por supuesto. Ibuprofeno como antiinflamatorio, ¿cierto? Y paracetamol como analgésico. Es importante siempre hacer un tratamiento, digamos, asociado para potenciar los efectos de ambos medicamentos. Por lo tanto, la mezcla de paracetamol e ibuprofeno me parece adecuado para el dolor e inflamación. Claro, en ese punto también, doctor Torres, si el dolor es agudo, ahí hay que acudir a un especialista. De todas maneras, o sea, siempre es mejor una evaluación, porque si bien es cierto, estos medicamentos se pueden comprar sin la prescripción médica, es importante evaluar la duración del tratamiento y los efectos que va teniendo este en el paciente, por lo tanto, siempre que sea supervisado. Eh, en este tema de la tecnología, doctor Torres, ¿existen en la actualidad avances tecnológicos o tratamientos novedosos que estén revolucionando el manejo de estas lesiones de rodilla? Mira, en general hay avances, ¿cierto? Tecnológicos, estudios básicamente. Yo diría que en el manejo de la artrosis principalmente se están desarrollando estudios ya hace largo rato con células madres principalmente, que aún no muestran resultados, digamos, concretos, más bien súper variables. Por lo tanto, todavía no estamos en condiciones de ofrecerle al paciente un tratamiento con células madres que sea seguro y efectivo para ellos, pero quizás con el tiempo podamos ya tener algo más promisorio. Y por otro lado, se está desarrollando también la cirugía robótica, cuando uno tiene que hacer un reemplazo articular o poner una prótesis en la rodilla. La cirugía robótica también ha mostrado ciertas luces de ser
quizá un poquitito más precisa en lograr hacer los cortes que uno tiene que hacer ahí en la rodilla y balancear los ligamentos, etcétera, etcétera, para que el resultado final sea más exitoso. Pero nuevamente te repito, son aún estudios que no han demostrado cosas para poder, digamos, ofrecerlo así a diestra y siniestra para todo el mundo, digamos. Claro que sí. Doctor, aquí nos preguntan, y a ver si usted puede reiterar, ¿cuándo es necesario una cirugía de rodilla? Claro, es posible que eso requiera, en algunos casos se requiera una cirugía por el daño sufrido en la rodilla. A ver si usted nos puede reiterar, lo había dicho, pero a ver si lo puede anunciar de nuevo. Sí, no hay problema. Mira, va a depender de la lesión, claramente, ¿cierto? Pero si hablamos de lesiones de menisco, por ejemplo, hay lesiones de menisco en donde hay un trozo ahí de menisco que está suelto, que se te mete adentro de la rodilla, te la bloquea, te da una sensación de que la rodilla se bloquea al caminar, que no la puedes doblar o no la puedes estirar. Hay lesiones de menisco que es un poquito más técnico el concepto, se llama nasa de Walden, en donde un trozo de menisco se va hacia el centro de la rodilla y no puede moverla de una forma normal. Esas son situaciones en las cuales uno recomienda una cirugía de menisco en un paciente. Lesiones para reconstituir el ligamento cruzado anterior, por ejemplo, es una indicación quirúrgica en pacientes obviamente jóvenes, activos, que quieren seguir haciendo deporte. Y también, bueno, la artrosis, por ejemplo, artrosis severa, que ya uno ha intentado un manejo conservador con analgésicos, kinesioterapia, antiinflamatorios potentes, etcétera, etcétera, y aún así uno no logra controlar el dolor del paciente, ya uno puede sugerir una cirugía de reemplazo articular. Eh, en términos generales, hay más patologías de rodilla, obviamente, pero como estas son las más frecuentes, te las menciono. Claro. En relación, aquí hay una pregunta en relación al ligamento cruzado. Si es bien tratado, si hay una buena intervención y si es deportista, ¿puede hacer una actividad normal? Bueno, ese es el objetivo. La verdad es que la idea de la cirugía de ligamento cruzado anterior es que el paciente vuelva a realizar las funciones deportivas que hacía previo a su lesión. Obviamente eso va asociado a una muy buena rehabilitación, un tiempo no menor a 8 meses probablemente para volver a hacer su deporte, pero efectivamente se tienen buenos resultados y la idea es que el paciente vuelva a hacer su actividad deportiva de forma normal. Bueno, doctor Carlos Torres, se nos va el tiempo y a ver si las últimas consideraciones, algunos consejos para todos nuestros auditores y auditoras. Sí, no, básicamente, bueno, recordarles que estamos a disposición, ¿cierto?, en Clínica Clever Salud para poder solucionar sus problemas, en este caso asociado a la rodilla. Como mencionábamos anteriormente, contamos con, ¿cierto?, con buenos servicios de apoyo, kinesiología, imágenes, exámenes de laboratorio, etcétera, etcétera, para poder responder de la mejor forma a las solicitudes de los pacientes. Y por otro lado, reiterar las recomendaciones generales de bienestar, buena alimentación, hidratación, mantenerse activo físicamente con un buen control de peso para poder prevenir lesiones de rodilla más frecuentes, digamos. Oiga, doctor, a propósito de que usted dice de una buena alimentación y todo eso, aquí nos dicen si el sobrepeso afecta a las lesiones de rodilla. Sí, por supuesto. O sea, está demostrado ya científicamente que hay una relación directa entre el peso y las lesiones en la rodilla y el dolor de rodilla. Está demostrado que en pacientes con sobrepeso u obesidad, ya bajando un 10% de su peso corporal, ya van a sentir un alivio por lo menos del dolor de rodillas. Por lo tanto, la respuesta es sí, hay una relación directa entre la obesidad o sobrepeso en las lesiones de rodilla. Doctor, lo seguimos molestando porque llegan las preguntas. Sí, no Eh, hay problema. Mire, la especialidad fisiatra es recomendable, esto nos escribe Cristian, antes o después de ir a un médico especialista kinesiólogo. Esa es una. Y la otra, Ya. infiltración de rodilla es recomendable. ¿En qué ocasiones es un procedimiento paliativo? Ahí tenemos dos preguntas.
Perfecto. En relación a la fisiatría, yo diría que son cosas complementarias. Es decir, el fisiatra es un médico especialista en la rehabilitación y manejo de lesiones osteomusculares de la paciente. Y el kinesiólogo, en el fondo, es la parte un poco más técnica, ¿cierto? El que realiza el procedimiento en sí. Por lo tanto, no es que sea uno primero o el otro, sino que pueden ser claramente complementarios. Y en relación a eh, la infiltración es un procedimiento relativamente invasivo, ¿cierto? Que en general es seguro para el paciente y hay distintos medicamentos que uno puede en el fondo infiltrar en la rodilla en distintos momentos. Dependiendo del tipo de medicamento, por ejemplo, los corticoides, que son antiinflamatorios potentes, uno los puede ocupar cuando el paciente se presenta, como conversamos al principio, con un aumento de volumen de la rodilla, con inflamación, que con medicamentos orales no cede, hay una artrosis ahí, por ejemplo, que está molestando, uno eventualmente puede ofrecerle al paciente una infiltración con corticoides para manejar el dolor y la inflamación de una forma un poquito más eficiente. Ahora, esta infiltración con corticoides se recomienda, ojalá, de la forma más aislada posible, digamos. El uso reiterativo y prolongado en el tiempo también produce sus bemoles, digamos, pero cuando uno lo ocupa de forma aislada, una vez, o etcétera, etcétera, la verdad es que el beneficio es importante para el manejo del dolor y la inflamación. Y como te comentaba, por otro lado, las infiltraciones con ácido hialurónico, que es otro tipo de medicamento que está destinado básicamente al tema de la mantención de la homeostasis dentro de la rodilla. Lo recomendable es hacerlo una vez al año, que es lo que dura el medicamento dentro de de la rodilla, y no tiene ningún efecto secundario, digamos. Bueno, doctor, oiga, le agradecen enormemente todos los auditores por su explicación muy clarita, han quedado muy conformes, nosotros también. Esperamos que usted también se haya sentido cómodo con esta entrevista. Sí, por supuesto, sí, sí. Un agrado la invitación, súper cómodo y como te decía al principio, se agradecen estas instancias en las cuales uno pueda, digamos, aportar y llegar un poquitito más masivo, digamos, con los consejos y recomendaciones para prevenir estas lesiones de rodilla. ¿Y dónde pueden ubicar al doctor Carlos Torres? En la clínica Clever Salud. ¿Qué piso es el de traumatología, doctor? Octavo piso de la Clínica Clever Salud, estamos juntos ahí con los kinesiólogos y todas las otras especialidades médico-quirúrgicas. Excelente. Cáceres 630 para agendar horas, 640-10600, también a través de la página cleversalud.cl, también del WhatsApp más 569-62-66-89-35 y en todas las redes sociales también, @cleversalud. Le agradecemos enormemente, doctor Carlos Torres Valenzuela, haber estado con nosotros, haber dispuesto estos minutos para entrevista muy, pero muy interesante. No, gracias a ustedes por la invitación y dispuesto ahí para cuando podamos reagendar, digámoslo así. Por supuesto, aquí vamos a estar esperando nuevamente al doctor Carlos Torres para que nos siga contando, nos siga informando acerca de las lesiones de rodilla. Le enviamos un abrazo, doctor. Buen domingo. Buen domingo a ustedes también. Gracias, gracias, doctor Carlos Torres. Muy clarito, muy informativo todo lo que nos entregó. Ahora nos vamos a separar. Repetimos, piso número 8, octavo piso, es donde están los excelentes especialistas traumatólogos en todas las especialidades. ¿Ah? Ahí también hay exámenes de apoyo para un diagnóstico integral enfocado en el concepto de la medicina inteligente, como es lo que ofrece la clínica Clever Salud. 11 con 40 minutos, 11 de la mañana con 40 minutos.